Dice así. Esto representa un escalonamiento de las cualidades que poseen las entidades a cuya región el hombre se eleva al ascender en su propio interior, al descender en su propio interior. Se trata de un elevarse. En la iniciación esenia el hombre adquiría nuevas experiencias y llegaba a conocer la realidad de las referidas cualidades. Pero lo particular de dicha iniciación, en contraste a lo propio de los pueblos circundantes, consistía en lo siguiente. Toda iniciación antigua contaba con la supresión del sentimiento del propio yo en la percepción de Malkut, el reino. Ese sentimiento debía suprimirse. Esto significaba que en la iniciación no se podía ser hombre como se lo es en el mundo físico exterior. El iniciando al tiempo de ser conducido al mundo espiritual, no podía ser hombre como lo era afuera, en el reino. En cuanto a las iniciaciones antiguas, habría de marcar, pues, con una raya gruesa, la diferencia entre lo que el iniciando experimentaba y la manera de sentirse en su yo. Expresando brevemente lo que en las antiguas escuelas ocultas se hacía valer frente al mundo exterior, habría que decir, comillas, nadie debe creer que para ser iniciado pueda conservar el mismo sentimiento de su yo como lo posee en el reino en Malkud. Al elevarse conocerá maravillosamente la verdad de las tres veces tres cualidades, pero deberá renunciar al sentimiento de su yo del mundo exterior. Lo que el hombre experimenta como Nesach, Jesod, Hod, etc., no lo puede vivenciar en el reino, ni junto con el sentimiento corriente de su yo. Esto fue convencimiento común y en los tiempos antiguos se hubiera considerado como insensato, demente o mentiroso al que se hubiera puesto opuesto a tal afirmación. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario o continuamos con la lectura? Allí cuando hacen referencia a Malhut se refieren como a lo más terrenal, ¿no? Como lo más básico que, digamos, como la dimensión de desarrollo del hombre en la tierra. Sí, sí, es como el reino, ¿no? El reino que es percibido por los sentidos físicos. Exactamente. Muy bien por la aclaración. No sé si alguien tenga un comentario adicional o pregunta o continuamos. Bueno, continuemos. Si quieres, yo apoyo leyendo, Santi. Gracias, Vladimir. Sí, por favor. Bueno. Empero fueron los exenios quienes por primera vez anunciaron: vendrá el tiempo en que todo lo que existe en lo alto será traído abajo, de modo que el hombre podrá vivenciarlo, no obstante el mantenimiento del sentimiento del yo. Los griegos lo llamaban badileia. Primero lo enseñaron los exenios, el hecho de que vendrá quien bajará lo que existe en lo alto, en los reinos de los cielos, para que lo reciba el yo que vive en Malchut, en el reino. Con palabras vigorosas lo enseñó Yeshú Ben Pandira a sus esenios y a algunos a su alrededor. Para resumir su enseñanza, tal como después la difundió su discípulo Matai, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por la inspiración recibida del sucesor de Gautama Buda, el Bodhisattva que a su tiempo será el Maitreya Buda. Jesús
Ben Pandira enunció: hasta ahora no ha sido posible llevar los reinos de los cielos al reino de Malhut al que pertenece el yo. Pero transcurrido el tiempo de las 13, de las 3 veces 14 generaciones de la estirpe de Abraham, de la casa de David, hijo de Yosef, estirpe de Yesenios, Yexenios o Exenios, nacerá quien traerá al reino en que vive el yo las 9 cualidades de los reinos de los cielos. Muchas gracias, Vladimir. Me gustó. Bueno, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta, o continuamos con la lectura. Es muy interesante el poder analizar que en esa época no había como esa relación fuerte entre la parte espiritual y la parte física. Ahí lo menciona lo que decía Yeshua Ben Pandira cuando dice que hasta ahora no ha sido posible llevar los reinos de los cielos al reino Malchut, o sea, lo físico. Y eso se ve expresado ya cuando el Cristo encarna, que siendo el Dios, ¿sí? Encarna en lo físico. Entonces ahí me pareció como muy interesante esa parte. Sí, sí, así es. Es muy importante eso. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, inquietud, o continuamos. Bueno, continuamos. ¿Quién me colabora? Fíjate, Sí, perdón, una cosita antesito, claro, claro. que me pareció, porque me parece interesante porque supuestamente antes, en la época lemuriana, el hombre habitaba con los dioses, ¿cierto? Entonces uno podría pensar superficialmente que ya esa unión entre lo espiritual y lo físico estaba instaurada, pero no, aquí lo que trata de explicar Yeshua en Pandira es que el mundo espiritual, ¿sí? Entra a lo físico, literalmente. O sea, el Dios como tal, con todo su sacrificio, entró al mundo de Malchut, o sea, al mundo físico como tal. No era como antes en la época lemuriana, en donde digamos, los seres lemurianos, los seres humanos lemurianos, estaban como en ese estado de transición entre lo físico de esa época y lo espiritual. Aquí lo que hace es que encarna el Dios como tal. Y por eso es que es grandemente importante. Sí, 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 así es. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o continuamos con la lectura. Bueno, ¿Sigamos? ok. A causa de esta enseñanza, Yeshua Ben Pandira ha sido acusado de blasfemia y apedreado, porque semejante enseñanza se consideraba como el peor ultraje contra la iniciación, entre los que se negaban a comprender que lo correcto de una época no ha de ser necesariamente lo adecuado a otra, puesto que la humanidad tiende a progresar. Luego llegó el momento de cumplir lo anteriormente anunciado. Concluido el tiempo de las 3 veces 14 generaciones, pudo formarse de la sangre del pueblo hebreo la corporalidad apropiada para la encarnación de Zoroastro, para que, después de perfeccionarla mediante los instrumentos que se hallaban en el cuerpo definitivo, pudiese ofrecerla en sacrificio a la entidad del Cristo. Había llegado el tiempo a que se refería el precursor de Cristo, diciendo que los reinos de los cielos habrán de acercarse al yo que vive en el reino exterior, en Malkut. Así comprenderemos la misión que hubo de asumir el Cristo después de haber superado la tentación.
El Cristo había superado la tentación en virtud de la fuerza de la propia interioridad, o sea, de lo que ahora llamamos el yo del ser humano. Había adquirido el poder de superar todas las tentaciones con que se enfrenta el hombre que desciende en los cuerpos astral, etéreo y físico. Esto se expone claramente. Descríbense todos los egoísmos de manera tal que en todos los casos se llama la tentación sobre el máximo grado de ellos. Un grave impedimento para el hombre que busca la evolución esotérica estriba en que en él se suscita la afición, como algo natural al descender en el propio interior, de dedicarse intensamente a su muy querida personalidad. Justamente en los que desean elevarse al mundo espiritual es donde más se encuentra la propensión a hablar de su propia personalidad, la que para ellos es lo más importante y a la cual constantemente pone su más detenida atención a cada hora y hasta cada minuto. Si por lo común el hombre se abandona resueltamente al correr de la vida, se ocupa en cambio intensamente de su propio yo, cuando comienza a buscar su desarrollo esotérico e incluso cuando se interesa por la ciencia espiritual. Es que entonces se entrega a ilusiones que la vida de antes había dejado inadvertidas. Esto es así, porque el hombre no logra orientarse debidamente cuando a su ser se agrega todo cuanto emerge de su propio interior. No sabe ponerlo en su lugar y se torna desorientado de sí mismo. Antes no se dejaba fácilmente atraer por lo externo, ahora se distrae. La atención se desvía a su interior y emergen toda clase de sentimientos escondidos en su ser. Intensamente quisiera vivenciar su yo e independizarse del mundo exterior. Al comienzo, el hombre a menudo cae en el error de esperar que todo se le explique como a un niño y que se le diga qué es lo que debe hacer, en vez de convertirse en personalidad que, de acuerdo a lo adquirido en la vida esotérica, sepa fijarse en sí mismo la dirección y la meta. Aún no está acostumbrado a tenerlo presente, pero se siente perturbado por depender del mundo exterior. Estos estorbos surgen tanto más vigorosamente cuanto más quiere ser independiente, cuando sería preciso mantenerse como un yo. Pero al prestar atención al propio yo, resulta sumamente trivial que existe algo que no nos permite independizarnos del mundo circundante. Esto es, el hecho de que como seres humanos debemos comer. Esto nos enseña cuán poco somos sin el mundo que nos circunda, sin el cual no podemos vivir. Nuestra existencia es como un dedo de la mano. Si lo cortamos, se disgrega. Esta reflexión trivial nos enseña en qué medida dependemos del mundo circundante. Acrecentada al máximo, esta egoidad puede convertirse en el deseo. Ojalá pudiera independizarme del mundo circundante y ser capaz de producir, como por encanto, todo cuanto me hace sentir que dependo del mundo exterior, o sea, lo que como hombre común me hace falta para la vida física. Este deseo efectivamente puede suscitarse en los que buscan la iniciación. Hasta el odio puede surgir porque se depende del mundo exterior y por no ser capaz de producir por encanto los alimentos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos con el texto. Ustedes dirán. O sea, en la medida en que se avanza en el desarrollo espiritual, los riesgos, los peligros también crecen, ¿no? Sí, así es, porque digamos los espíritus luciféricos y también los arimánicos y los otros se vuelven más sutiles, especializados. Entonces son nuevas las tentaciones que tiene que el ser humano que se va iniciando a enfrentarse. Y vencer también eso que puede ser una tendencia a aislarse del mundo, ¿no? O sea, hay que estar en el mundo para poder, porque dependemos de él, ¿no? Lo dice muy bien, ¿no? O sea, el ejemplo que pone de los alimentos, pues nos hace dependientes
de todo el entorno, todas las personas de toda esa cadena que hay detrás de eso que requerimos, ¿no? Ahora no solamente los alimentos, sino todo lo que necesitamos, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una de las realidades y principios espirituales más importantes. El hecho de que tengamos que encarnar en un mundo físico, en un cuerpo físico, es por algo muy importante en el plan divino. Así que si una persona que se está iniciando o adquiriendo conocimientos del mundo espiritual y desea independizarse egoístamente del mundo circundante, del mundo material, realmente está pasando está cayendo en una tentación, porque realmente se debe trabajar en el mundo material, en esta vida encarnada. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. De hecho, en el Génesis, cuando ya Adán y Eva caen en tentación de Lucifer o de la serpiente, Jehová les dice que tendrán que ganarse el pan con el sudor de la frente. Eso significa que tendrán que trabajar en el mundo material para conseguir los frutos espirituales. Bueno, muy bien, no sé si alguien quiere comentar algo más o continuamos con la lectura. Bueno, continuemos. ¿Quién me colabora con la lectura de este párrafo? Jopri, Gracias, primo. parece extraño expresarlo, ya que son paradójicos los deseos que en pequeña medida se suscitan cuando el hombre busca el desarrollo interior, pero que no dejan de ser absurdos cuando se los describe en su extremo. El hombre no sabe que los posee en pequeña medida. Ciertamente, nadie los tiene hasta tal grado de hacerse la ilusión de producir los alimentos por arte de magia, o de poder vivir mediante algo que no provenga de Malchut, el reino exterior. No obstante, podría llegarse al extremo de creer, ya no me haría falta todo el mundo circundante. Si pudiera llegar a vivir en mi cuerpo astral y mi yo, tan cómodamente que podría vivir en base a mis propios deseos. Esta es la tentación que se suscita y, para el Cristo que debió superarla en máximo grado, se la caracteriza de manera tal que el tentador le dice a Cristo Jesús que ordenara que las piedras se hagan pan. En la... ¿Sigo, Pri? Sí, sí. Sí. En la escena de la tentación, el Evangelio de Mateo describe maravillosamente el descender en el propio interior. El segundo grado se vive después de haberse sumergido en el cuerpo astral, enfrentando las emociones y pasiones que al hombre podrán transformarle en egoísta paradójico. Al sentirse enfrentado a tal experiencia, sin superarla y sin prevenirse contra ella, uno quisiera arrojarse en los cuerpos etéreo y físico. Se trata realmente de una situación que puede calificarse como un arrojarse al abismo, y así se la describe en el Evangelio. El arrojarse en lo que hasta tal momento había quedado sin deteriorarlo, o sea, los cuerpos etéreo y físico. Empero, esto no debiera suceder antes de haber superado las pasiones y emociones. El Cristo lo sabe, y por ello, al superar lo adverso por la fuerza propia, responde al tentador: no tentarás a la entidad a la cual debes entregarte. El tercer grado se refiere al descender en el cuerpo físico. Si este descender se produce como tentación, hay que caracterizarlo de una manera singular.
es una experiencia que el hombre que busca la iniciación realmente puede tener y que debe producirse cuando, al descender en los cuerpos físico y etéreo, se alcanza lo que se puede llamar verse a sí mismo desde dentro, o sea, todo lo que reside en las tres cualidades superiores. Para el iniciando es como un mundo, pero un mundo que al principio solo existe en su propia ilusión y cuya verdad él no puede ver si no penetra a través de la envoltura del cuerpo físico para elevarse a las entidades espirituales mismas, las que ya no se hallan, sino que solo obran en el cuerpo físico. Si no nos liberamos de la egoidad, resulta que el tentador del mundo físico, Lucifer o Diablo, trata de engañarnos con respecto a nosotros mismos. Promete darnos todo cuanto se nos presenta en torno nuestro, lo cual, sin embargo, no es sino la creación de nuestra propia ilusión. Si no nos deja este espíritu de la egoidad, percibimos todo un mundo, pero un mundo del engaño y de la mentira, y el tentador nos lo promete. Pero este mundo no es una realidad, no es la verdad. Entramos sí en este mundo, pero viviremos en la ilusión si no sabemos liberarnos de él. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Este párrafo era un poquito largo, pero todo iba unido. Pues es muy interesante como se menciona que prácticamente ahí, pues Lucifer lo que hace es como mostrar una realidad, pero esa realidad es una ilusión. Por eso Steiner menciona que las entidades luciféricas lo que hacen es ver al hombre una ilusión, un engaño. Entonces me pareció también pues muy importante porque prácticamente muchas de las cosas que se viven en este mundo son una ilusión, ¿sí? Por dar casos, no, pues casos hay por todo lado. Y uno puede ver de que mucho de lo que se vive en este mundo es una mentira, pero la mayoría la mayoría piensa que esa mentira es una verdad. Entonces, por ejemplo, el mismo Cristo decía que preocupados por las cosas del cielo, que las de la tierra se harán por añadidura, ¿cierto? Pero aquí la mayoría de la humanidad, incluido pues yo, uno siempre se preocupa por el porvenir, ¿cierto? Pero uno debería tener una certeza y una fe absoluta de que uno lo que realmente tiene que preocuparse es por lo que está haciendo en el mundo espiritual, ¿no? Preocupados por las cosas del cielo, que las de la tierra se harán por añadidura. Y uno más bien se preocupa es por las cosas de la tierra, porque las del cielo ni les pone cuidado. Entonces me parece que ahí está como, para mí está evidente ese ejemplo que da de cómo esas entidades luciféricas confunden al hombre, ¿sí? Plasmándolo como si algo fuera una verdad, pero en realidad es una mentira. Sí, así es, pero es verdad. Porque realmente, digamos, incluso tomando un poquito al pie de la letra, lo que dice es que uno piensa en el porvenir. Si uno realmente pensara en el porvenir verdadero, que es la vida del más allá, no en una sola vida, trabajaría espiritualmente para los frutos que son imperecederos. Pero como uno vive en una ilusión de Lucifer y Erimán, uno piensa que lo único verdadero es la vida presente y no hay nada más. Entonces por eso uno se engaña, digámoslo así. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta, inquietud, o continuamos con la lectura.
Y uno lo ve también, otro ejemplo es, por ejemplo, las monjitas de clausura, ¿no? Por ejemplo, la Madre Bernardita. Para la comunidad en general, digamos, para pues, las personas de esta sociedad, son como seres que no, pues como que no realizan una función, ¿no? Porque pues toda la función de este mundo es en lo económico, en el vivir, pero en lo físico. Y no se le da como esa vital importancia realmente a estos seres que cada día se están perdiendo y cada día hay menos. Entonces uno ve, por ejemplo, la gran importancia de las monjitas de clausura, por ejemplo, como la Madre Bernardita, que en su, no es la palabra, en su clausura, ¿sí? Porque mucha gente dice encierro, pero en realidad es una clausura, es, están haciendo lo que debe hacerse, que es preocuparse por las cosas del cielo. Y cuando la madre está orando, no, digamos, esa expresión frente al ser humano de aquí, pues de la sociedad como tal, no lo va a ver productivo, pero en realidad está haciendo mucho más que cualquier otro. Entonces también ese es otro ejemplo se me ocurría. Sí, sí, es buen ejemplo, muy buen ejemplo. Es la única forma. De hecho, la única esperanza que tiene la humanidad para evolucionar en conjunto, ¿no? Es, digamos, no dando fe a una sola persona o a un grupo de personas, sino que la mayoría de los seres humanos, o todos los seres humanos, crezcan espiritualmente un poquito, así como humanidad entera. Si no, no habrá esperanza. Si se pone fe en un solo grupo de personas, una persona, un líder, o el que sea, eso no va a cambiar las cosas. La humanidad entera tiene que, en promedios, ir avanzando. Si no, no hay forma de salir de las dificultades que existen en el mundo actual. Santi, yo estaba pensando precisamente en eso. Buenas noches. Hola, Kate. Si, si la humanidad tiene que avanzar como en conjunto, ¿no sería mejor que como que esas pruebas o las tentaciones, no sé de qué manera fueran como en conjunto también? Porque pues es como o sea, estamos individualizados, pero hay que hacer un avance como grupal, entonces, pues sí, cada uno pone como su granito de arena, pero bueno, no sé, como que me confundí un poquito ahí. No, está bien. Todos los seres humanos físicamente aparentamos estar desligados uno del otro, ¿no? Pero la realidad es, como Steiner lo dice en otro ciclo de conferencias, como si perteneciéramos a un mismo cuerpo, ¿no? Espiritual, como si fuéramos los dedos, y los dedos, si bien aparentemente pueden estar separados, realmente están unidos por la mano y todo el cuerpo, ¿no? Igual todos los seres humanos. Tenemos sí, nuestras, digamos, dificultades individuales, nuestras tentaciones individuales, pero como grupo también hay pruebas, y el ser humano como grupo tiene que avanzar. Es muy difícil que solamente los santos se sacrifiquen y avancen y a punta, digamos, de la sangre de los mártires avance la humanidad. Funciona, pero no es suficiente. Se necesita que en promedio la humanidad evolucione también, así sea un poquito. Bueno, y ahí con lo que dice Kate me acuerda mucho que precisamente está como ese plan para volver a las masas, ¿sí? Pero con ese concepto luciférico de la confusión y de la ilusión. Entonces uno ve que cada día, por ejemplo, hay como esos movimientos, ¿no? Movimientos de masas. Entonces que los grupos de X, Y, Z, que a la vez lo que hacen es como actuar como alma grupal, pero en una ilusión, porque digamos, esos grupos, por ejemplo, de oraciones para pues, la paz o X, Y cosa, actúan y están actuando en lo espiritual, pero son la minoría. Mientras que los grupos sociales que se mueven frente a mentiras, frente a ilusiones, esos son los que más dan a mostrarse. Y uno lo ve, uno lo ve clave. Por ejemplo, digamos, todo el mundo habla de lo que pasó con Shakira y con Piqué, ¿cierto?
Y eso es un boom, ¿sí? Y eso se volvió una información de masas. Pero esa información de masas, uno ve que antes de Shakira y Piqué estaba el Johnny Depp con la esposa. Entonces, esos movimientos que tienen como unas similitudes son los que uno tiene que ir observando, porque Steiner en el libro de la encarnación de Arimán dice que uno debe observar muy bien y estudiar muy bien esos movimientos arimánicos y luciféricos. ¿Para qué? Para poder detectarlos, ¿sí? Y no hacerlos. Entonces uno va viendo que hay movimientos, ¿sí? De masas, pero están es moviéndose frente a una ilusión. Porque, digamos, vaya uno a mover una masa, un grupo grande de gente digamos, todo el mundo aporte una oración para la paz o algo así. Muy poquitos, ¿cierto? Y cada día menos. Entonces ahí uno también ve nuevamente que esos movimientos son muy importantes, pero están totalmente desubicados en su concepción y la tendencia siempre es a ver hacia lo físico como tal, hacia Malchut. Sí, sí, así es. Lo cierto es que hay potencias, como bien lo dices, que tratan de desorientar o confundir a a la masa humana. Incluso los fanatismos. Es un éxito de ellos, porque el fanatismo evita que haya tolerancia, impide que haya tolerancia y comprensión social, que es uno de los requisitos que dice Steiner que son necesarios en este quinto periodo cultural. Tolerancia y comprensión social. Hay otras dos, por supuesto, no solamente esa. El otro es conocimiento de de estos, del mundo espiritual, del esoterismo, ¿no? Y lo tercero, y que también es muy importante, es independencia de pensamiento. Estos son los tres requisitos que dice Steiner que se deben adquirir o tratar de tener en este quinto periodo cultural. Y creo yo también que lo muy importante es siempre tener presente que todo lo que se haga, se piensa, todo lo que se piense, repercute en el medio, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la teoría de Sheldrake, ¿no? De la resonancia, de que si una persona, por decir algo, una persona les, coge toma la costumbre de hacer el rosario, eso va a impactar en que más gente lo haga. Eh, y lo mismo todo pues con los pensamientos y todo. Entonces, de una u otra forma, esa parte social se hace en la medida en que más individuos elijan las opciones correctas. Sí, así es. Yo me acuerdo cuando mi padrino nos explicaba que, por ejemplo, él daba el ejemplo de Isaac Newton, ¿no? Que para él poder encontrar la teoría de la gravedad, la ley de la gravitación universal, fue sumamente difícil, pero que ahora ya a medida que va pasando el tiempo y que más mentes van entendiendo ese concepto como tal, se va volviendo más sencillo. Entonces ahí para complementar un poco lo que Vladimir decía sobre los campos mórficos, porque es una realidad que no se ve, pero que existe. Y ese es el concepto que poco a poco debemos ir cambiando, no solamente en lo anímico espiritual, sino también en la ciencia, porque esto es ciencia espiritual. Y hay cosas que no sabe explicar, pero que funcionan. Y lo importante es que funcionen. Más que el proceso, es que funcionen. Entonces, yo me acuerdo también cuando él explicaba el efecto de la resonancia, que incluso una de las conferencias hablaba de eso, ¿no, Santi? De la, Sí, de así la es. resonancia, ¿cierto? Sí, 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 así es. Eso es un efecto de la Santi, repetición, ¿sí? Dime, vale. ay, porfa, ¿podrías ampliar un poquito lo de la comprensión social o hacia dónde va dirigido? Sí, claro. Steiner dice que son tres características que ahorita, en nuestro quinto periodo cultural, el que vimos actualmente, el ser humano debe de desarrollar para que en la siguiente encarnación, o mejor dicho, cuando siga la sexta raza raíz, que es la que viene más adelante,
estén preparados los seres humanos, si no los va a coger por sorpresa y van a estar en incomprensión del mundo, ¿no? Bueno, entonces, la comprensión social o tolerancia social es una de las características, de las tres características, y simplemente es, a pesar de que uno, por tener un yo un poquito egoísta, por estar tentado por Lucifer y Arimán, y tiene la tendencia a defender y ver las cosas desde su propio punto de vista y a justificar sus acciones y su pensamiento debido a su propio punto de vista, valga la redundancia, tiende a, a rechazar la opinión contraria de otra persona, sin suponer también que esa persona puede tener su propio punto de vista y sus razones y motivos para pensar así o actuar así. Si eso no se entiende, no hay comprensión ni tolerancia social. Eso es como el resumen, vale, de comprensión y tolerancia social. Listo, Santi. Ok. Yo pienso que en estos casos, o que estamos hablando acerca de las masas, me pareció interesantísimo el ejemplo que puso Andrés y sobre todo tan actual. Es como uno hacerse hacia afuera, ¿no? Como uno, no sé cómo explicarlo, como uno salirse del, no sé si del mundo, de la esfera y ver las cosas como desde arriba. Y ahí ya empieza como uno a identificar que no es fácil porque como dice Andrés, pues las masas van moviendo y uno se va metiendo como en el rollo. Pues con lo que acabas de comentar de famoso Piqué y Shakira, y no alcanza como a darse pedal con todo lo que está pasando cuando uno ya como que hace el frenazo y dice, bueno, un momento, eh, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿O para qué se sigue dando vueltas en estas cosas? ¿O qué están buscando con las masas, como dice Andrés? Pero no, muy bueno, gracias. Sí, así es. Y también comentar algo que me acordó, Vale, que es ese estudio de la psicología social, ¿no? Eso es un tema, uy, pero es un tema súper interesante, pero también súper tenaz porque eso desde hace rato está estudiado, ¿no? O sea, hay formas para estudiar las masas sociales. Y, por ejemplo, ese movimiento tenemos que detectarlo, que porque desde hace muchos años atrás viene siendo de esa separación de los géneros y de ponerlos de enfrentar. ¿Sí? Que los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y entonces empiezan a separarse. Ya, eso hace parte de un plan, eso está claro, ¿sí? Pero también, asimismo, no sé si ustedes se acuerdan que hubo épocas en donde la televisión mostraba, era puro, es que no me acuerdo ahora, como realities, pero prácticamente lo que hacían era enfrentar una persona con otra. O sea, esos enfrentamientos sociales y esos son estudios psicológicos sociales. Me acuerdo cuando hace muy poco pasó el evento en Cali en donde decían se nos van a entrar. Y entonces todo el mundo estaba asustado. Yo me acuerdo que fundadores sacaron armas, machetes, de todo, que por qué se iban a entrar los de primera línea o los venezolanos. Yo no me acuerdo a quiénes era, pero uno como que va entrando en esa tónica y salirse de esa tónica es muy difícil. Por eso yo pienso que uno debe aprender a detectar a tiempo y detectar rápidamente cuando hay un movimiento de esos y tratar de hacer ese ejercicio de ¡pah! Pararlo. Es muy difícil, ¿no? Porque uno entra como en esa tónica y uno dice, no, pero sí, pero Piqué, ¿por qué le dio por estar tomando fotos con otra vieja? ¿O por qué Shakira le dio por ta, ta, ta? Entonces uno entra como en ese juego. Por eso es que mi padrino nos explicaba para salirse de ese sistema social, uno tiene que ser muy fuerte. Y si nosotros estamos encarnados en este momento en donde eso cada día se hace más evidente y cada vez hay más formas de poder manipular la sociedad como tal, pues es porque precisamente nosotros tenemos la fortaleza para apartarnos y poder pensar por sí mismos, como decía Santi, que es uno de los principios y de las misiones del hombre en esta época cultural, que es esa parte. Entonces, también es como un ejercicio que uno debe ir haciendo de fortalecer la voluntad. ¿Por qué? Porque en todo lado
uno puede observar que la voluntad ha menguado sus fuerzas de muchas formas, por todo lado, ¿sí? Hay formas que por las drogas, que por las redes, que por el facilismo, todos esos son mecanismos. Si uno ve, eso sería bueno que cada uno mirara de pronto haciendo un ejercicio mental y pueda observar en esta sociedad qué debilita el yo. Y uno va a ver de seguro que la mayoría de cosas debilitan las fuerzas del yo. Entonces, por eso es un ejercicio que necesitamos, yo creo que prioritariamente, el poder detectar tempranamente esos movimientos que debilitan el yo y alejarse por un momento, porque si no uno se va como por ese río y ya cuando se da cuenta puede que sea muy tarde, ¿no? Afortunadamente, pues por ahora nosotros tomamos de un tiempo, ¿sí? Para poder estudiar estos temas y bueno, no es que uno diga, no, estamos en ese río ya vueltos nada, no, pero sí por lo menos somos conscientes. Y yo creo que ese es el primer paso, eso también lo recordaba mi padrino que decía que el primer paso para el cambio era poder reconocer y tener conciencia de cómo son esos movimientos. Ya el segundo paso es más fuerte que es pues alejarse de ellos, ¿no? Pero pues para eso uno está encarnado. Sí, así es. Muchas cosas, digamos, estamos en ventaja por tener el conocimiento espiritual que Steiner nos lo ha dado, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que el conocimiento espiritual no es suficiente. Hay que hacer los ejercicios que Steiner recomienda para el crecimiento moral de uno mismo, ¿no? No solamente de conocimiento, sino de moral. Ver en qué uno está cayendo, ver si uno es fanático de algo o no, ver si a uno le falta comprensión social o no, si le falta independencia de pensamiento, si se deja llevar por las emociones y las masas o no. Pero eso ya depende de cada uno. Aquí el conocimiento no ayuda mucho, sino el crecimiento moral de uno mismo. Sí, y me parece pues algo importante que pues pude tomar yo de lo que han dicho es como que listo, no dejarse llevar por esas modas, por esas, sí, modas, pero también como hacer algo. Entonces lo que decía Vladimir de la teoría de Children, si uno puede hacer algo, eh, empezar a rezar el rosario, estas reuniones, lo que sea, eso también va llamando gente y es más difícil, obviamente. O sea, como yo supongo que funciona para todo, para ambos lados. Del lado bueno, que serían las cosas que lo que estoy diciendo, rezar el rosario o leer antroposofía, bueno, lo que sea, puede ser más complicado y más difícil que sea llamativo pues para otras personas, pero debería funcionar también, ¿no? Entonces yo creo que además de evitar lo otro, también hay que hacer. Sí, así es. Es la única forma. De hecho, uno se encarna en este mundo material, toma cuerpo físico, porque debe hacer. Fíjense que una de las grandes diferencias entre el budismo y el cristianismo es precisamente la acción. Si bien el budismo hay, digamos, el inicio de la comprensión del amor, de, digamos, de la piedad y la compasión, el cristianismo ya exige que haya reparación, que haya acción en medio de eso, haya perdón, ¿no? Pero verdadero perdón, ¿no? El mismo Cristo hizo una de las acciones más difíciles, pero ayudó a toda la humanidad por esa acción, que fue sacrificarse por toda la humanidad. Bueno, muy bien, no sé, Sí, y sí, dime. no, que ahí también veo que se contesta un poquito lo de mi inquietud de ahora, que por más que sean acciones individuales, uno siempre está como ayudando a los demás. Si uno se supera un poquito, va mejorando como el todo, la humanidad. Sí, esa es la idea.
La idea es que de a poquitos la humanidad mejore. Se supone que es la única forma en este momento, ¿no? En esta época que vivimos, este periodo cultural y el que viene también, van a ser así. Grupos pequeños haciendo cosas buenas. Grupos grandes fácilmente caen en tentación. Se desbarata, se derrumba. Y pienso también que la acción que uno toma debe tomarla con una responsabilidad social. Ahí es que va el, el- el hacer parte de la sociedad como tal. Uno puede decir, o sea, uno, digamos, socialmente, en este mundo, por ejemplo, la madre sería visto como asocial, pero está totalmente desequilibrado ese concepto, porque la madre se puede decir que es el ser más social. ¿Por qué? Porque ella se aleja para estar con todos. Es decir, se aleja y toma una responsabilidad social por todos nosotros cuando está orando por todos. Imagínense, o sea, imagínense la importancia, por ejemplo, de la madre, que en estos momentos ella cuando está orando por todos nosotros está tomando, o sea, está sacrificando su energía, su tiempo, bueno, mil cosas que hará. Y es con ese sacrificio, esa es la acción volitiva, el impulso volitivo que toma la madre por responsabilidad social. Entonces yo pienso que uno tiene que tener ese sentido de responsabilidad social cuando hace cualquier acto, así sea un pensamiento, ¿ya? Porque este mundo nos mueve a que, evalúelo y verá que este mundo nos mueve a que todo tiene que ser facilismo. Incluso cuando uno se está dando duro, le dicen, ¿por qué te das tan duro? Entonces, ese concepto de por qué te das tan duro debería ser al contrario. Uno tiene que atacarse y eso está escrito. Uno tiene que atacarse, pero no por patología, ni por locura, ni nada, sino que uno tiene que atacarse porque constantemente uno tiene que sentirse responsable de una sociedad. Y entre más responsable, pues más ejemplar debe ser. Pero uno no es el ejemplar como el fariseo que estaba al frente de la iglesia y entonces echaba ceniza y tenía vestiduras largas para decir, uy, no, pobrecito, como se sacrifica por todos nosotros. No, cuando el Cristo dice que tomar ese sentido, ese impulso volitivo, es encerrado en el cuarto. Y eso lo dice claramente, ¿cierto? Pues yo no me acuerdo muy bien dónde en la Biblia lo dice, pero lo dice. Si vas a orar, enciérrate en tu cuarto y ora a mi padre, ta, ta, ta. No me acuerdo muy bien, me gustaría que me explicaras un poquito de eso, Pri. Pero Ujú. tal cual está así. Sí, O es sea, así. Ujú. entre más responsabilidad social tenga uno hacia los demás, más silencio al exterior debe dar. Es decir, ese es lo que llamaban los chamanes el arte del acecho, ¿no? Acechar. Tenemos que acechar y tratar de mostrar como si fuera todo normalcito y todo, pero en el interior cada quien esforzarse y tener ese sentido de responsabilidad social, ¿no? Sí, sí, así es. Eso lo dice Cristo en lo que tú dices. Lo del fariseo, que compara el fariseo, que se siente, digamos, un poco mejor que los demás porque cree que mostrando sus pecados públicamente y el arrepentimiento y sus sacrificios hace más que al que lo hace en silencio, ¿no? O se reconoce como pecado, pero en silencio. No me acuerdo exactamente qué fragmento del Evangelio es, pero sí está. Em, También acuérdense de cuando iban a apedrear se supone que era María Magdalena, pero no se sabe. Todos estaban juzgando a esa persona, pero Cristo dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es tolerancia social. Reconocer que todos tenemos pecados, nadie es más que otro. Y si actúa o piensa de una forma diferente es por algo. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Dejamos allí? Ya hemos leído bastante, también hemos comentado bastante. O leemos un párrafo más. Ok, está bien. Ha sido bastante rico
la discusión. Sí, súper, me parece muy bien. Ok, muy bien. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, Muchas Santi. gracias. Uy, Feliz muchas noche. gracias. Un Chao. Bueno, abrazo para nos todos. Feliz vemos el noche, que jueves. Muchas gracias. descansen. Bueno, feliz Buenas noche. noches. Chao, Buenas Chao, chao. noches. chao, chao.